I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenos días, Óscar Garrido. Bienvenido a este Psych and Roll, episodio 147. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, contento de estar aquí contigo y agradecido por la invitación, como no puede ser de otra manera. ¿Qué asuntos te llevaban a Madrid ahora que estás de vuelta de nuevo por tu tierra? Bueno, pues los asuntos Los que se puedan saber, claro. sí, ¿no? Los asuntos que últimamente me están un poco escribiendo la agenda, ¿no? He ido a grabar otro capítulo del Triplazo y bueno, pues allí tratando de seguir haciendo un poco por esta causa de los datos y tratando de que, bueno, ese formato que creo que está siendo un formato muy singular, muy atractivo, pues bueno, tenga diferentes visiones. Y bueno, yo a través de los datos trato de dar la mía. Total. Hablando de Valladolid, muy bonita, por cierto. He tenido la suerte de ir varias veces. Estuve hace poco también por allí. Y una ciudad envidiable. Sí, Valladolid, yo creo que se lo digo a todo el mundo, Valladolid es una gran sorpresa como ciudad cuando se conoce por primera vez. Es una ciudad muy amable, que puedes caminar muy fácil por ella, descubrir un montón de rincones y luego ya, si todo eso lo aderezamos con un vinito, con una tapita, pues qué más se le puede pedir para el cuerpo, ¿no? Totalmente. La exaltación de lo que defendemos como cultura española, yo creo que ahí se puede ver en pequeñas dosis. Que por cierto no lo sabía, pero no sabía que Campo Grande estaba dentro de los 16 parques nacionales de España, que tienen ahora, como en todo ese camino, una pequeña exposición fotográfica de un concurso Mm. que han hecho y te ponían como varias fotos de cada uno de los 16 parques nacionales. Y, y tampoco sabía que supera por goleada la cantidad de metros cuadrados de naturaleza que tiene que haber por habitante, que creo que son como 15, lo recomendado por la OMS creo que son como 10 o 15, y Valladolid creo que tiene como 25. Y me estuve fijando como con más intensidad en eso, y es verdad o sea, una ciudad que pese a ser de interior y que no la podrías catalogar a priori como una ciudad pro naturaleza en lo que sería el contexto del centro, y es verdad que entre el Pisuerga y luego todo lo que rodea la parte de Campo Grande y del centro de la ciudad es algo que se agradece, sobre todo para una persona a la que le gusta deambular y por ahí, que le encanta andar. La verdad que se agradece No, muchísimo. está muy bien. Yo he tenido oportunidad, no sé si el fin de semana pasado, estuve viendo esa exposición precisamente allí en el Campo Grande con unos Mm, amigos y bueno, unas fotos fantásticas, maravillosas. sí, Y es verdad lo que dices de Valladolid. Ahora como que está muy de moda, circula mucho por ahí, ¿no? Esa idea de 330, 300. Es asómate a la ventana y mira a ver si ves 3 árboles. Si sí. el 30% del entorno de tu casa tiene zonas verdes, es que tienes 300 veces más de posibilidades de tener una buena vida, algo de eso, ¿no? Ajá. Y bueno, nosotros por aquí lo cumplimos, lo Mm, cumplimos. Pero bueno, con todo y con eso, yo vivo en Valladolid, mi familia está afincada en Valladolid, pero soy de un pequeño pueblo cerca de Nava del Rey, y ahí en cuanto podemos, pues estamos, nos escapamos, claro. es nuestro punto de encuentro con Ah, la familia, con los amigos, y la verdad es que, bueno, pues disfrutamos mucho de estas tierras castellanas. qué guay. Desconocía esa estadística, bueno, ese patrón, esa regla, Sí. me la apunto, que además creo que es bastante visual.
eh, sobre todo por el tema de mirar por la ventana, ¿no? Claro. Creo que siempre ayuda a visualizarlo mejor. Óscar, cada vez que tengo la fortuna de poder conversar con alguien que ha escrito un libro, yo soy muy fan tanto de la escritura como de la lectura, entonces me gusta aprovechar estos espacios también para exprimir lo que normalmente está en la parte del iceberg que no se ve, que es todo ese proceso de confluir ideas, de darle coherencia a un texto, de preguntarte si esto es lo adecuado, si lo estoy comunicando mejor o peor. ¿Cómo ha sido el proceso de escribir el que, si no estoy equivocado, ha sido tu primer libro, La nueva arquitectura del baloncesto, con ese core, esa columna vertebral en relación bueno, a lo que es tu profesión, ¿no? Que es el dato aplicado a la disciplina deportiva? Bueno, pues la experiencia ha sido una experiencia muy interesante. Ha sido muy interesante sobre todo porque eh, yo tengo un gran amigo, Pedro Piedras, que siempre me estaba diciendo, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro, porque o ha vivido conmigo algún tipo de experiencia o ha participado en algunos camps, algunas cosas. Y bueno, tú dices, bueno, escribir un libro. Y bueno, pues al final es un proceso muy interesante para todo el mundo. Luego he tenido además la suerte de que Almuzara se fijase en él, bueno, a través de su sello de libros de ruta. Y, y bueno, pues muy interesante, ¿por qué? Porque la primera parte de lo que tiene que ver con el proceso de un libro no es escribir, es ir acumulando, es acumular. Después de acumular todo eso, tratas de darle un orden que a su vez sientas que tiene orden para los demás. Y luego ya la parte más dura, más compleja, ya no es presentar lo que sabes, Ujú, porque lo que sabes puede estar muy bien, incluso para uno mismo puede ser muy útil, pero si pretendes compartirlo en un formato libro o en un formato, me da igual el formato, podcast o lo que sea, la clave para mí está en explicarlo y que la gente sea capaz de entenderlo. Y ese ha sido un poco toda la parte del proceso. A partir de ahí, lo decía el otro día con alguien con el quien hablaba, dice, si hablamos de baloncesto y de datos, podemos decir, va, este hombre nos va a contar algo nuevo. Eh, no necesariamente. ujú, Lo que tratamos es que cuando yo hablo de datos conmigo, con la gente del programa del triplazo, con los equipos con los que trabajo, con los profesionales que se acercan hasta el dato, es de que encontremos una manera de acercar el dato de la manera más fácil posible para que pueda ser útil en las manos. Cada uno tenemos un bagaje diferente, cada uno tenemos una formación diferente, no todos tenemos por qué aproximarnos a una cuestión como puede ser el dato ujú, de la misma manera. Entonces, ahí está ese punto de artesanía, podríamos decir, ¿no? Y ajá, el libro es un poco un compendio de todo eso, tratarlo de hacer llegar a todo el mundo y poner sobre la mesa un pequeño debate que, bueno, que a veces el mercado devora, ¿no? El mercado es muy complicado ujú, y, y hay muchos intereses y a veces, pues, si el dato desnuda determinadas situaciones, pues es un compañero de viaje bastante incómodo. Con lo cual la totalmente. gente lo que prefiere es decir, bueno, yo Ujú, voy a seguir con mi librito y no voy a abrirme a otros. Y bueno, esto yo creo que básicamente lo que hace es que nos empobrece un poco a todos. Y yo quería compartir esa idea de que, ujú. de que podemos abrirnos, de que podemos tener otras maneras de conectar todos esos puntos que para mí son infinitos. Y aunque algunas veces puedan sonar a conexiones improbables, Ujú. verdaderamente existen. Hay una parte que veo muy presente en el libro que es como la menciona en varias frases. Hay una que me gusta mucho que dice algo así como que el dato te ayuda a podar comportamientos y a ser cauto con las inercias que el propio ser humano. Además, hablan mucho de Kahneman, autor que me encanta y el que seguro que mencionaremos en varias ocasiones en el podcast. Y precisamente yo te quería preguntar, Oscar, ¿tú cómo has hecho ese propio proceso de buscar o hacerte a ti mismo de abogado del diablo, que para mí es un perfil muy interesante cuando se busca pulir la toma de decisiones, que es
escuchar opiniones contrarias a la propia teoría o los propios datos que refuerzan tu argumento, ¿no? Esto lo decía también mucho Kahneman, el cómo preguntar a alguien o hacerte tú mismo la pregunta de si yo tuviera que justificar hacer justo lo contrario a lo que estoy tendiendo a hacer, ¿cómo lo haría, no? Y el otro día, con toda esta movida de la rueda de prensa de Florentino Pérez, que ha generado mucha controversia, leí un tuit de una persona que hablaba de, no me voy a acordar de la figura que dijo esta frase, pero como que había no sé si era una persona de poder que dijo un día en una rueda de prensa que a él le había dicho a uno de sus mejores amigos que se escuchara o se viera cada una de sus ruedas de prensa y que en el momento en el que ese amigo detectara que se le estaba yendo la flapa con el discurso, es decir, que ya estaba entrando en aguas complicadas y en terrenos eh, bastante farragosos, que le avisara, ¿no? Que le hiciera un poco de abogado del diablo y le dijera, oye, te estás yendo un poco por ahí. Y lo mencionaba por el hecho de que Florentino Pérez quizá no ha tenido esas personas, sino justo lo contrario, ¿no? Un círculo que le ha adulado en ese aspecto. Te quería preguntar, para tu propio proceso de escritura, ¿has generado también esa revisión de, oye, quiero chequear también si estoy siendo a lo mejor, si no quiero ser demasiado impositivo, quiero generar, habla mucho en el libro de generar una conversación, no una imposición de ideas rígidas, sino maneras distintas de ver el mundo del baloncesto? ¿Te ha pasado mientras lo escribías? Porque sí que me parece un proceso interesante cuando intentamos verbalizar según qué ideas, ¿no? Que haya gente cercana que nos la revise y nos dé un punto de vista crítico sobre el tema. Sí, desde luego. Para mí era muy importante, bueno, cada vez creo más. También creo que lo decía Saramago, ¿no? Que decía, tratar de imponer una opinión sobre otros es una especie de colonización del otro a la que no deberíamos de aspirar, ¿no? Y, y en ese sentido, todas las reflexiones y todo lo que el libro, todas las ideas que el libro va destilando, tienen un poquito esa idea de, es que yo no voy a obtener nada de ti si te impongo mis ideas. Yo lo que quiero es ir abriendo pequeñas puertas y en diferentes puntos para que tú verdaderamente digas, ahí va, me interesa explorar esta, quiero ver la otra. Porque al final nunca hay verdades absolutas. Decía el filósofo francés Jacques Derrida que lo que yo no puedo ver de mí mismo puede que lo vea el otro. Y en el deporte en la cuestión que nos ocupa del baloncesto y de los datos, para mí ese otro puede ser el dato. Porque al Claro. final, volviendo a Kahneman, nuestro cerebro no observa la realidad de una forma neutral. Nuestro cerebro selecciona, interpreta y recuerda, pero tratando de confirmar nuestras creencias. Y muchas veces ignora directamente lo que las contradice. Y eso nos pasa en la vida diaria. Leemos el tipo de periódicos que leemos porque queremos escuchar a quien dice lo mismo que nosotros pensamos. Entonces, solamente con ese tipo de ejercicios nos damos cuenta de lo fácilmente influenciables que somos. Entonces, llevado a otro ejemplo del baloncesto, ¿no? Hubo un momento en el que parecía que el vídeo era lo que te llevaba hasta el final. Pero es que incluso el vídeo, que puede parecer por momentos como una forma definitiva, también puede ofrecer una verdad incompleta. De hecho, el vídeo en las redes sociales es uno de los grandes elementos también de manipulación que se utiliza contra la gente. ¿Por qué? Porque no solo importa lo que aparece en la pantalla, sino importa mucho dónde miramos, qué corte hacemos, qué acción repetimos o no y con qué idea la preanalizamos. Es más, seguro que si tú y yo vemos un mismo corte de una acción de un partido, podríamos acabar teniendo opiniones diferentes o conclusiones distintas respecto de esa misma jugada. Y ahí es donde los datos nos tienen que aportar valor, no porque sean perfectos, ni porque tengan la razón, sino porque introducen un contraste, obligan a revisar un poco intuiciones
te permiten detectar patrones que se escapan al ojo o a cuestionar relatos demasiado incómodos, ¿no? Claro. Y esa es un poquito la manera. Ujú. Esta mañana recibía algunos mensajes, eh, antes de nada más, bueno, los leo en el tren y me dicen, qué buen análisis de Valencia Basket, resulta que lo has clavado, que claro, pero yo en ningún momento dije que Valencia Basket fuese a ganar el playoff. Yo lo Ujú. que dije era que Valencia Basket había sido capaz de sostener un rendimiento defensivo top, el segundo mejor rendimiento defensivo durante toda la fase regular de la Euroliga. Y que se iba a enfrentar a un equipo en su mejor momento ofensivo. Ujú. 127 puntos por 100 posesiones, una locura. Entonces, la clave era si iba a ser capaz de conseguir la peor versión de ese Panathinaikos manteniendo su identidad. Porque claro, cuando todo el mundo dice, no, Valencia Basket son sus triples y todo el mundo tira de tres y ahí no hay ningún control, me lo decían el otro día de Argentina. Es que parece que juegan como locos y sin ningún control. No, el control lo tienen atrás, lo tienen atrás. Y Claro. decíamos, es que es más importante la defensa de Valencia que su ataque. Es que es definitivo un perfil como el de Montero, no por lo que anota, sino por cómo defiende. Ah. Y ayer Montero pone 3 tapones y no anota. Entonces, quiero decir que ese tipo de sesgos que además que podemos comprar muy fácilmente a cualquiera, Mm. claro, tú ves un partido de Valencia Basket, 110 puntos, 109, 102, dices, va, y ves metiendo triples a todo el mundo, dices, madre mía, pues meten triples solo, ¿no? Pero Claro. el análisis nos cambia por completo esa visión. Y para mí eso es lo que verdaderamente tiene ese elemento adictivo, ¿no? De decir, Mm. quiero saber más, no quiero conformarme. Y por ahí van muchas de las ideas y de las reflexiones que comparto. Mm. Sobre todo, Oscar, porque si ya lo bajamos a un terreno también psicológico, la mejora es inevitablemente incómoda, porque te expone a áreas que desconoces, te expone a incertidumbre, te expone a interrogantes, y por el mero hecho de ser humano, de ser seres humanos, perdón, vamos a tener reacciones fisiológicas asociadas a lo desagradable. Pero lo desagradable, que esto es un tema que a mí me gusta defender, lo desagradable no es negativo ni perjudicial, a veces al contrario. Son cuestiones que tenemos que aterrizar, igual que un jugador afronta el miedo o afronta la vergüenza, para poder seguir metido en el partido. Creo que los que estamos trabajando en pro del rendimiento nos tenemos también que exponer a esa incomodidad del desconocimiento o de ver cómo ciertas ideas que yo tenía asumidas a lo mejor tienen más matices de los que en un principio podía pensar, o más grises, que son las intersecciones estas que tú mencionas en el libro, que al final me van a llevar a, a encontrar la mejora. Claro, es que ese es el auténtico valor de los datos, porque Mm. al final nos obligan a revisar intuiciones y, y en algunas ocasiones, claro, la gente te dice, no, pero claro, es que si yo trabajo con los datos, entonces ya todo lo que yo aporto desaparece. No, los datos en unas ocasiones nos van a permitir, en ese diálogo con ellos, confirmar esa intuición, esa experiencia, otras la van a corregir, pero es que otras muchas van a mostrar preguntas que nadie se estaba haciendo. Mm. Y volviendo a lo que te decía de los mensajes sobre lo de Valencia Basket, decían, jo, pero ¿cómo has? No es que no he adivinado, es que una cosa es mirar y otra muy diferente es ir con un microscopio. Y los datos nos permiten ir con un microscopio a ese detalle. Claro. Ahí, Oscar, eh, me, me genera curiosidad también. Menciona a muchos autores a lo largo del libro, eh, por también preferencias previas mías. Kahneman y Taleb me parecen dos autores que van muy en la línea de esto que hablamos, de revisarse, con una comunicación quizá Taleb más mainstream, en el sentido de utilizar una nomenclatura muy propia
A lo mejor Kahneman algo más técnico, aunque ahí, bueno, podríamos debatir Ujú. bastante sobre eso. Eh, Hablabas tú de un libro como el ejercicio de agrupar ideas, de darle estructura, de darle orden. Imagino que Kahneman y Taleb ya formaban parte de tu ADN intelectual de conocimiento para tu trabajo o simplemente para tu manera de ver el mundo, y lo que ha hecho en el libro ha sido simplemente traducirlo un poco o complementarlo con el tema de los datos. ¿O ha habido alguno de estos autores que te han leído deliberadamente para desarrollar el libro de una No, manera más... no, básicamente siempre, yo cuando leo me gusta leer siempre, bueno, pues ensayo Ujú, biografías. Entonces, para mí, como a todo le encuentro siempre algún punto de conexión con mis cosas, me sirve para todo. Y bueno, pues han sido ejemplos que me han permitido de una manera muy sencilla aterrizar y a la vez poner en valor el conocimiento de quienes nos han precedido, ¿no? Quiero decir que claro. al final, cuando se escribe un libro, como cuando se hacen tantas cosas, que tenemos una conversación, se da una clase, etcétera, de alguna manera estamos siempre glosándonos unos a otros. Estamos todos compartiendo el conocimiento de todo el mundo. El conocimiento es 100% universal. Y así debería de seguir siendo. Y por eso es tan importante, ¿no? Cuando se dice, "Oh, vamos a citar a quienes nos están inspirando todo esto, ¿no?". Ujú. Y esa es un poquito la idea, la de compartir, la de conectar puntos, la de encontrar ejemplos muy, muy sencillos que nos permitan a todos poder seguir un poquito de todas esas migas de pan que el libro nos va dejando. Virando a Kahneman, ¿qué sesgo, error sistemático del ser humano crees que es más, sabiendo que muchas veces las decisiones que acaban tornando en erróneas son por una acumulación de factores? Es decir, mm, suele ser más de un sesgo, más de una tendencia equivocada o la acumulación de uno durante un tiempo demasiado sostenido. ¿Cuál crees que sería, con qué sesgo te quedarías como el más importante para tener en cuenta a la hora de identificar o de revisarme si estoy cayendo en ese tipo de El de tendencias peligrosas? confirmación, sin lugar a dudas. El de confirmación. Porque yo creo que, que además, eh, creo que sí que lo dicen, no, porque puede que esté mezclando, pero no, que estoy casi seguro de que hablan muchas veces de esta idea de que es que nuestro cerebro nos engaña, es Mm, que nuestro cerebro es vago, es que busca atajos continuamente para explicar las cosas de manera sencilla. Entonces, ahí es donde yo digo, pues no nos conformemos, usemos los datos, vayamos un poco más profundo, vamos a minar todo, todo este, todo este conjunto de datos para ver qué es lo que nos puede servir y sobre todo, cómo podemos ir ayudando a las diferentes capas que tiene, en este caso, el deporte, ¿no? El deporte tiene infinitas capas, cada día más capas, porque no solamente está el primer entrenador, el staff tiene una importancia clave mm. en el ambiente del vestuario, en la profesionalidad de cómo te cuidan, porque igual que puede haber eh, staff o personal dentro de un club, de un equipo que simplifique mucho las relaciones, hay otros que sostienen mucho, que dan muchísima consistencia al día a día. ¿No? Ujú. Que tengas unos buenos servicios médicos, que esos médicos tengan cierto nivel de empatía, que tu fisioterapeuta haga de psicólogo muchas veces, como se ha dicho tantas veces, cómo se acoge a la psicología hoy en día. Mil circunstancias que, que todo eso yo creo que es una oportunidad para que nos aprovechemos de los datos, para que nos aprovechemos de lecturas un poco más profundas y para que no vayamos tan en la superficie. Yo creo que ya comemos demasiada cocina precocinada Ujú. y pensamiento precocinado y demasiadas ideas precocinadas, ¿no? Entonces yo creo que es importante que busquemos un poquito el sentido, la profundidad de las cosas y ahí yo creo que si sabemos que nuestro cerebro nos está engañando, igual que
toda la gente joven debería de saber que los algoritmos están trabajando para llamar tu atención y para ir respondiendo a una serie de intereses económicos, comerciales, bueno, en un momento dado podrías plantearte poner en cuarentena determinadas ideas, mensajes o noticias que te llegan a través de esas redes. Claro, si no conoces eso, era como cuando yo era joven y comíamos en casa viendo el telediario. Pues lo que decía el telediario era la verdad. Fíjate cuánto dista la verdad Total. de lo que podemos Mm. llegar a conocer hoy en día, ¿no? Pero que me da igual hablar de política, que de educación, que de deporte. Yo, Sí. como estoy metido en un montón de procesos de fichajes, claro, cuando de repente un periodista dice, muy avanzadas las negociaciones, tal, y yo digo, hace un mes que está firmado ese jugador. Hace un mes que está firmado. Te lo da como una primicia y 2 días después aparece. Esa es la realidad de todo ese proceso. Pero para mucha gente es invisible y claro, pues obviamente hay unos intereses, hay un negocio de gente que tiene que dar noticias, de gente que las tiene Sí. que consumir, pero verdaderamente, si descendemos, si vamos un poco a las corrientes subterráneas a querer entender las cosas, mm, verdaderamente yo creo que nos podemos llevar sorpresas, pero no sorpresas de decir, oh, que me siento defraudado, ¿no? Una sorpresa por decir, estoy entendiendo cómo funciona todo y cuando alguien entiende cómo funcionan las cosas es como cuando entiendes las matemáticas por primera vez. Mm. Dices, ahí va, si son hasta bonitas. Eso no lo va a quitar el atractivo que tiene, lo sexy que tiene, pero resulta que, bueno, pues eso, nos conformamos con lo sencillo, con lo fácil, bueno, si un club se conforma con hacer una lectura en el partido de ayer en la que, por ejemplo, ¿no? Decía Ataman, no, el problema es los tiros libres. Ya. Bueno, pues si esa es la lectura que hay que hacer ante la prensa, que encima revela una queja ante la actuación arbitral, dices, bueno, pues está bien, pues Mm. con ese nivel de análisis no podemos esperar grandes cambios en el corto y en el medio plazo. Total. Dormirá tranquilo Ataman, pero la búsqueda de soluciones podemos estar de acuerdo en que se queda más bien distante. Pero vamos, bastante lejos, bastante Ah. lejos. Aquí hay un tema también, Oscar, que me parece peligrosa la serie de asunciones que vamos haciendo conforme desarrollamos experiencia en cada uno de nuestros campos, ¿no? Que nos lleva un poco a caer en el exceso de optimismo que Kahneman en una entrevista mencionó como el que para él era el seco más peligroso, ¿no? Caer en ese exceso de optimismo por ciertas asunciones que a lo mejor en el pasado me han servido y demás. Y al final lo que nos lleva es a, como tú dices, a generar, los atajos son importantes, pero a lo mejor a generar más atajos de la cuenta o asumir ciertos atajos en el futuro simplemente porque en el pasado me han funcionado, ¿no? Se hizo un estudio sobre práctica clínica en terapeutas y se vio como en muchas áreas los terapeutas nobles de entre 0 y 5 años de experiencia profesional eh, conseguían mejores resultados que terapeutas expertos que llevaban 15, 20, 25 años y se encontraron como las variables más determinantes de esto, algo que a priori, volvemos a que lo desagradable puede ser un mecanismo súper potente de cambio y de mejora, porque los terapeutas nobles eran inseguros, revisaban mucho sus actuaciones, no asumían, pese a que vieran ciertos potenciales cambios, no lo asumían como todavía consolidados, sino que hacían por continuar trabajando, no sacaban conclusiones precipitadas, los típicos que ya vas adquiriendo y ves a una persona y dices, nada, esta persona ya tiene este patrón, o ya tiene esta tendencia, ya tiene esta inercia, ¿no? Y muchas veces eso nos lleva a equivocarnos, ¿no? O sea, que es importante también es ir encontrando áreas que nos hagan mantener la mentalidad de aprendiz, ¿no? De siempre, por mucho que vayamos cumpliendo años en nuestro currículum, que siempre mantengamos un poco esa mirada genuina y curiosa
ante lo que tenemos delante, porque siempre va a haber potenciales vías de mejorar o de encontrar sorpresas en nuestro camino. Es que es así. Es que lo comento también un poco en el libro, pero también te pasa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, eh, hemos desarrollado un modelo predictivo que tratamos de- de predecir cuál va a ser el rendimiento deportivo del jugador en función del origen de la liga. ¿Vale? Y funciona bastante bien. Porque bastante bien, no, muy, muy, muy bien funciona. ¿Qué sucede? Que cuando no funciona, automáticamente el dato es un sospechoso habitual. Mm, Pero resulta que el problema no es que ese jugador no esté rindiendo conforme a los parámetros que hemos dicho, sino que ese jugador da problemas a la hora de entrenar, que ese jugador no se adapta a vivir en la ciudad. Pero es que resulta que cuando profundizas un poco más, ese jugador ha vivido siempre desde los 16 años con su novia y en esta aventura sale de su país mm, y no se la ha traído. Entonces, quiero decir que al final no podemos tratar de aislar a la persona y al resultado, ¿no? mm, Primero porque un buen resultado puede esconder malas decisiones. Un triple sobre la bocina puede tapar un mal partido. Una victoria puede maquillar semanas de mala planificación. O un fichaje que funciona de una manera muy puntual puede hacernos creer que el criterio era sólido cuando en realidad fue una cuestión de azar. mm, Pero claro, como el mayor error que tenemos y que se repite constantemente, principalmente en el deporte, es que confundimos resultado con proceso, claro, tendemos a pensar que si algo salió bien, la decisión fue buena. Es decir, si yo mm, vi estos atributos en este jugador, en ese campeonato de España, y ese jugador fue un jugador top, cuando los vuelvo a ver en otro, X años después, tiendo a pensar que va a suceder exactamente lo mismo. mm. Pero no estoy teniendo en cuenta cuántas más veces he visto esos atributos y en cuántos más jugadores que no han llegado ninguno. Y al revés también. Una buena decisión puede tardar en dar frutos. Y claro, ¿qué es una buena decisión? Apostar por un joven talento, pero claro, no va a ser ese joven talento como el Doncic, como Ricky Rubio cuando debutan, porque detrás de esa apuesta puedes estar teniendo que invertir mucho en ese cambio de hábitos de trabajo, puedes tener necesitas construir una cultura o implantar una idea. Con lo cual, al final, el gran problema de todo esto tiene que ver en que vivimos con una cultura como muy obsesionada con todo lo inmediato, ¿no? Y Ujú. queremos evaluar todo demasiado rápido. Hace muy pocos días leía que a Sam Presti, el GM de Oklahoma, bueno, le preguntaban algo así como que por la opción de que Oklahoma, después de barrer en la serie, ¿no? Las dos rondas de playoffs lleva un 8-0, Sí. bueno, pues repetir anillos. Y dice Sam Presti, no, nosotros lo que buscamos es repetir procesos, no repetir resultados. Y fíjate qué interesante esa reflexión. Es que esa Mm, reflexión me parece súper interesante porque ¿cuánto habría durado Sam Presti en cualquiera de los clubes profesionales que nosotros conocemos hoy en día? Me da igual de fútbol que de baloncesto. Sam Presti ha tenido muchos equipos, ha tenido muchas decisiones, pero cuando dentro de todo ese proceso mm, identifica que hay una manera, una forma de trabajar, de añadir valor y además que conecta con lo que todo el mundo quiere, que es ganar, vamos a sostenerlo. ¿Y sostenerlo significará ganar siempre? No, o no necesariamente, pero te va a acercar mucho más a la victoria. mm, Y cuando hagas más veces lo mismo, será más fácil que el resultado llegue, porque el resultado no dejará de ser
otra cosa que la consecuencia de haber hecho las cosas bien. Entonces, para mí eso es un elemento súper importante para quien empieza a trabajar con datos y, y- y sobre todo porque la gente como que quiere soluciones en el corto plazo. Y a veces sí, todo funciona muy bien, pero es que un equipo es un ecosistema con Sí, un montón de equilibrios, algunos de ellos muy frágiles, porque sabemos que las estructuras, tú lo sabrás bien, una cosa es lo que vemos en la prensa, sí, en los resultados, y otra diferente es cómo funcionan esas estructuras por dentro, qué tipo de equilibrios, qué tipo de, de relaciones existen. A veces está todo en un hilo. Entonces, en entornos tan inestables, cualquier elemento que no funcione te va a hacer saltar todo por los aires. claro. Por eso es tan importante, me decía antes también se me venía un poquito una idea a la cabeza que era, bueno, ¿y cómo tú llegas a esas conclusiones? Yo muchas veces digo, para mí yo llego a determinadas conclusiones por el algoritmo del coche chocón. Y dices, ¿y cuál es ese algoritmo? Dice, pues mira, pues es eh, de todas las hostias que me he dado, de por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí. Ese es el algoritmo del coche chocón. Ahí está. Y es así de sencillo. Quiero decir, cuando recomiendas un fichaje y verdaderamente ves que te has equivocado, eso te sirve para seguir mejorando la métrica. Lo mismo que a un meteorólogo le sirve, claro, la meteorología falla. Claro, tengo un amigo astrofísico que dice, bueno, pues falla. Lo que fallaba era el calendario zaragozano. Nosotros cada vez estamos más cerca, pero claro, al final esto no son sistemas estables. Una racha de viento, una variación de la presión, todo eso cambia. Pues tenemos que estar preparados todos para no asumir que existen elementos o herramientas infalibles, como podrían ser en este caso los datos. Y creo que eso, una vez más, conecta con lo que somos. Somos profundamente humanos y los humanos pues tenemos Mm. que relacionarnos, que acertar, que equivocar, que gestionar todos esos errores y esos aciertos. Me encanta lo del algoritmo del coche chocón y además lo traduciría a este concepto talebiano que personalmente me encanta, que es el de vía negativa, ¿no? Que tú en el libro lo reflejas como el éxito está muchas veces en lo que no haces, en Eso cómo la es, experiencia te indica hacia dónde no ir. eso es. Ah, me Claro, encanta. pero es que no se puede acertar siempre en todas formas y de todas maneras. Mm, Entonces, pero por eso yo cuando me decís o cuando alguien me comenta, como has dicho tú, se ve sinceridad en lo que cuentas y que está vivido. Es que es real claro, como la vida misma. sí, No vamos a saber nunca qué es lo que habría pasado porque no hemos fichado a ese jugador, pero mira a ese jugador cómo está rindiendo en un entorno que sin ser el tuyo es un entorno muy similar. total. Es que eso es una manera de ganar, eso es una manera de acertar. Ah, sí. Me encanta que se den estas eh, conexiones en las conversaciones, Oscar, porque literalmente la primera idea, bueno, a mí me gusta ponerme delante del papel y aquí obviamente me ha ayudado mucho a mantener esta conversación el haberme leído tu libro. Y me surgían varias curiosidades, hablan mucho de la NBA, contexto que personalmente sigo bastante. Y una pregunta que me hacía yo aquí es, ¿cómo elige también gente como Oklahoma en el tema de elecciones del draft, hacer según qué traspasos, vender el bar cuando está lleno? Me acuerdo del ejemplo, el caso de Paul George, cuando consiguieron a Shea y toda esa ronda. ¿Es, es más la narrativa de cómo ahora están ganando, como tú decías, ya se pone en valor ciertas decisiones pasadas? ¿O hay una realidad detrás de que hay un contexto, un entorno que les permite, por las variables que menciona en el libro o por cualquier otra, elegir mejor? Porque ahora, sin ir más lejos, yo creo que el caso más reciente es a Jay Mitchell, que creo que es un pick 35 o 36, y en los dos últimos partidos contra los Lakers ha metido 25 y 28 puntos, ¿no? O sea, creo que hay cosas que no
no deberíamos dejarla a la casualidad y que ahí debe de haber un sistema para sostener, como tú bien has dicho, ese proceso que me conecta con la frase que menciona en el libro, que no se trata de tener razón y confirmar en el corto plazo lo que yo quiero, sino que se trata de competir mejor Eso es. y de Bueno, generar un proceso sólido y consistente en el tiempo. Y creo que el caso de Oklahoma, joder, me genera mucha curiosidad cómo lo ves tú en este sentido. pues yo lo veo como un gran proceso. Mm, Yo lo veo como un gran proceso. Quiero decir que yo que he tenido la oportunidad de vivir cositas de Oklahoma un poco bastante cerca, y qué con envidia. Sam Presti a la cabeza, eh, la verdad es que te das cuenta como había un rigor en todo lo que ellos hacían. Había una idea de plan y detrás de ese proceso, detrás de ese plan, luego había un resultado, pero que ese resultado podía ser positivo o negativo. Podríamos decir que hasta ahora ese resultado ha sido negativo, hasta la temporada pasada. Pero claro, es negativo desde el punto de vista del resultado. Es decir, ¿tengo anillo o no tengo anillo? ¿Me han servido estos picks o no me han servido? Cuando incorporo a Russell Westbrook como estrella, ¿qué me ha dado y qué me ha quitado? ¿Cuántas más veces repetiría ese perfil de jugador? Mm, Entonces, todo, para mí la clave de estos procesos es no pensar si hay anillo o no hay anillo. Para mí la clave de este proceso está en entender qué es lo que ha ido funcionando y de qué manera las piezas pueden ir encajando. Y luego, ya eso, por lo que he podido conocer un poco de estructuras en este tipo de organizaciones, ya internamente, bueno, es que a mí me parece súper interesante y apasionante, pues, cómo verdaderamente existe una estrategia a la hora de gestionar los picks, que vistos desde fuera es, fíjate, le han regalado el pick y lo pusieron aquí como una moneda de cambio y resulta que ahora han perdido un número 4, un número 5, ¿no? Eh, Entonces, pero verdaderamente hay mucha gente pensando en ese proceso. Hay otra mucha gente pensando en los procesos que tienen que ver con con el, con los perfiles de contratos, con los salarios, mm, ¿vale? Y luego gente que está buceando, tratando de encontrar jugadores, como el caso de Mitchell, que te den ese encaje que hace que todo ese engranaje sea perfecto y que no tienen por qué estar brillando noche tras noche, pero que en un momento dado, en unas condiciones determinadas, ese jugador encuentra su espacio y encuentra la manera de brillar. Claro, luego todo eso hay que gestionarlo, etcétera. Por eso, para mí eso es lo más interesante. Por eso para mí el dato no es solo análisis, es también una manera de mirarnos mejor y de mirar sí, mejor hacia adentro. Lo digo muchas veces, se decía que San Antonio era una organización de una cultura ganadora y consiguió 5 anillos en 15 años. Bueno, pues sí, pues probablemente sea ganadora, ¿no? Pero es que no se puede ser ganador siempre, no puedes tener el anillo siempre, pero mm, con todo y con eso construyes una manera de, de- 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 de gestionar y sobre todo de que nos obligue a poner en pausa, pues eso, sesgos, ideas preconcebidas, sí, etiquetas muy rápidas, porque es que no se puede gestionar ahí, igual que no se puede gestionar desde el resultado, ¿no? mm, Ayer me preguntaban, pero ¿y qué harías tú con los 67 millones que va a tener el próximo año el Hapoel? Digo, pues no, pues a lo mejor me gastaba muy poquitos para poder construir un equipo competitivo porque no es una cuestión solamente de presupuestos. mm, Entonces, ya te digo que en todo ese proceso hay,
muchísimas horas, muchísimos errores, pero errores que sirven para aprender y para que retroalimenten todo ese proceso. Y es que solamente ante esa consciencia vas a ser capaz de ir mucho más allá. Total. Y ahí, Oscar, también, para el público que está fuera de esos entornos, ser conscientes de que por mucho que veamos a esa front office, ¿no?, de la franquicia NBA como gente exenta de sesgos, de juicios, de ideas preconcebidas, gente que también cae en este tipo de errores, ¿no? Porque si no, no me puedo explicar con tantos datos, tanta gente, cómo recurrentemente se cometen tamaños errores en ciertas elecciones del draft, que imagino que muchas estarán alineadas con estas cosas que estamos hablando, y considero que habrá que verlos como gente más humana de lo que en un principio, por su posición y por la disciplina en la que se desenvuelven, podríamos pensar, ¿no? Claro, es Mm, que al final, bueno, claro, las estructuras NBA tienen unas oficinas de datos increíbles, ¿no? mm, Y muchísimos programadores y muchísima gente que está todo el día sobre ello. Pero al final un programador tiene sus sesgos. Quien puede estar asesorando a los programadores o definiendo también tiene los suyos. Entonces, lo que tenemos que pensar es que no debemos de pensar en elementos estancos o aislados, ¿no? Un jugador es todo el talento que él tiene, pero para que ese talento se desarrolle tiene que estar en el mejor de los contextos para que todo eso encaje perfectamente. mm, Y a veces lo que no funcionan son los contextos, ¿no? Eh, Todo el mundo podía pensar que cuando Doncic llega a Los Ángeles, pues Los Ángeles va a ser una franquicia ganadora, ya, per se. mm, Pero bueno, de momento la temporada pasada no fue y tenía mucho sentido para que no lo fuese porque de alguna manera rompes todos los, toda la construcción y todos los encajes sí, con los que habías pensado la temporada. Y esta, bueno, lesiones aparte de Doncic, tampoco todo era tan sumamente evidente, pero tienes que gestionar un montón de situaciones, ¿no? Quiero decir que podemos pensar que es válido o no el hijo de LeBron para estar jugando ahí con él, pero no es objetivamente responde a un encaje perfecto y al único jugador posible que podría estar en claro, ese rol. Y vamos a imaginar que sí, ¿vale? Entonces decimos, sí, sí, había 4 jugadores y de esos 4 jugadores, el hijo de LeBron era el que mejor encajaba. Vale, pero ¿qué impacto tiene eso en el vestuario? ¿Cómo se correlaciona con la convivencia, con total. todo, con toda esa energía que hay en un vestuario, en unas temporadas tan intensas que, claro, es decir, Mm, que Estados Unidos, México, que trabajo mucho en México, México empieza una competición como la CIBA Copa, empieza en marzo y ahora creo que llevamos ya 34 o 36 partidos disputados. joder, ¿Cómo gestionas todo eso? O ya, sea, ya no es una cuestión de que Oscar ha dicho que este jugador es bueno, pero, pero tenemos que seguir haciendo lo mismo. sí, El dato nos puede permitir reducir mucho la incertidumbre sobre el rendimiento de un jugador, mm, pero el dato no nos va a decir si ese jugador tiene una buena ética de trabajo, si ese jugador es capaz de, de afrontar una crisis dentro de un vestuario o no. mm, Si hay un jugador con un carácter superior, si este jugador se pone de su lado, se pone debajo o se pone por detrás a conspirar para que... Todas estas cosas tienen una influencia brutal, mm, brutal. Pero claro, pero la tienen cuando hacemos cualquier fichaje. Entonces, claro, para mí la idea es, bueno, si sabemos que todo esto es así, si sabemos que todo esto sucede de este modo, vamos a ir quitando
eliminando incertidumbre. Si el rendimiento es una incertidumbre, vamos a eliminarla con los datos. Si la parte personal genera otro porcentaje de incertidumbre, vamos a hacer llamados, vamos a hacer una investigación y vamos a tratar de llegar lo más. Claro, ¿qué pasa? Sucede mucho, ¿no? Jugadores universitarios, sobre todo. Hey, coach, yo no hago esas llamadas, obviamente, las hacen los clubes. ¿Cómo es este? Increíble, súper coachable, es un jugador que todos querríamos tener. Y llega el jugador el primer día, el hombre, y no sabe ni lo que es un entorno profesional, no tiene ningún hábito, llega a la misma hora del entrenamiento. Entonces, todas esas cosas, ¿cómo no van a definir todo ese contexto? Además, hay una anécdota muy divertida que la repito muchas veces y es, a mí cuando estuve en Estados Unidos, me decían, coach, en América, y lo tengo comprobadísimo en México y en G-League, dice, nos pagan por jugar. Dice, en Europa ustedes pagan por entrenar. Entonces, tienes que saber si ese carácter de ese jugador es un jugador para estar entrenando durante 5 o 6 días para jugar un partido a la semana. Total. Tienes que entender qué significa. Claro, cuando dicen, no, es que no se adaptan. Pero, ¿cómo me voy a adaptar? Si en la G-League están, pues podemos decir, obviamente después de la NBA, pero están los mejores motores, ¿no? Y si se gripa uno, ya ponen a otro, no hay ningún problema. Pero cuando llegábamos a un hotel, había una cohorte de motocicletas con pizzas, burgers, pollo frito, kebabs, de todo. Allí los equipos no comen juntos. Cuando tú te montas a un avión, te dan un sobre para tus viáticos de $500, independientemente de tu salario. Y en ese dinero comes, cenas las veces que quieras, o no te gastas nada, o no comes o no cenas, es tu responsabilidad. Tú fíjate, esos jugadores fichan de G-League, que cada vez que se montan en un avión les dan un sobre con dinero en efectivo para que hagan lo que quieran, que les dices, no, comida a la 1 y un plato de lentejas ahí con unas cosas negras flotando. Y cómetelo porque esto es hierro y esto es bueno para tu rendimiento. Tenemos que entender el impacto cultural que todo eso tiene. Y eso es contexto. Ahí. Eso es contexto. Si me tuviera que quedar con una representación potente y visible de la influencia del contexto, que además mencionas tú en repetidas ocasiones a los Miami Heat en el libro, y esa run que hacen en el 2023, si no estoy yo equivocado, en esas finales contra Denver, donde aparecen jugadores en esa estructura, ¿no? Siempre se ha hablado de Spoelstra como también un entrenador que facilitaba mucho, que encontraba minería de donde no la había, ¿no? La cantidad de jugadores ese año salían millones de estadísticas de la cantidad de jugadores no drafteados que tenían en el equipo. Pero luego me ha parecido curioso cómo, evidentemente, de manera eventual, esos jugadores terminarían por salir, porque otras organizaciones le ponían un mejor contrato, agencias libres, finales de contrato, etcétera. Pero salvo el caso de Max Strus, que sí creo que ha podido mantener un poquito el rendimiento en este caso con Cleveland, me ha parecido una manera de ver la influencia del contexto, casos como por ejemplo Gabe Vincent y Caleb Martin, que en esas finales y en ese camino por los playoffs de 2023 eran jugadores capitales, los dos titulares, anotadores, Vincent dirigiendo, y luego han salido y su impacto ha sido, Martin y Vincent, ¿verdad? Muy acuciados por las lesiones los dos, pero su impacto tanto en Lakers como en caso de Vincent como en el caso de Martin en Filadelfia y en Dallas han sido, vamos,
muy poco, muy poco significativos, ¿no? Entonces creo Pero, que también es importante, me parece un muy buen ejemplo el caso de los Miami para entender cómo puede tener el impacto de un contexto y de una cultura, un concepto que tú también has mencionado, Oscar, en el desarrollo y en el rendimiento de los jugadores. pero es que todo eso es clave. Es que todo eso es clave. Quiero decir, es una palabra que utiliza mucho Pepe Lasso, ¿no? Dice enamorarte de un jugador. Dice, es que cuando tú te enamoras de un jugador, Sí, si tú no lo sabes, pero tú te estás enamorando de ese contexto. también, efectivamente. Entonces, la cuestión es, ¿vas a ser capaz de repetir ese contexto para que ese jugador te rinda de esa misma manera? Pero, ¿y qué es repetir el contexto? ¿Repetir el equipo? Ni eso. ¿Repetir los sistemas? Sería demasiado fácil. Lo podría hacer cualquiera. No. Para mí eso tiene que ver con la idea de trabajar de una manera deliberada en entender muchísimas eh, corrientes subterráneas que están dentro del juego. ¿Y qué es lo que un jugador necesita para, para ser feliz? Y fíjate, sería fácil decir para ser importante, pero es que todos los jugadores quieren ser importantes y algunos o muchos no saben que no necesitan ser importantes para ser claves. ¿Por qué? Porque también tenemos esa cultura de cógela, ten el uso. Mira, nosotros hacemos una conexión eh, bastante, bastante poco probable, que además al hilo de tu invitación, pues es la de la psicología y los datos. Y, y es una línea de trabajo que a mí me interesa mucho, pero bueno, como tantas cosas, porque yo soy muy transversal. Yo en todo veo una oportunidad, todo lo conecto con todo, ¿no? Entonces, esa línea que nosotros tenemos, o yo me encargo de organizar y de dirigir un camp para jugadores jóvenes profesionales que, que tratamos de que sea pues con no un número demasiado grande de jugadores. Va a otro grupo de jugadores jóvenes y ahí lo que tratamos es de que entiendan en qué consiste un poco el profesionalismo, ¿no? El profesionalismo. Y, y nosotros, todo el trabajo técnico que llevamos a cabo está todo vehiculado a través del dato. Ujú. ¿Por qué? Me interesaba mucho vehicularlo a través del dato porque era una manera de diferenciarnos. Porque si no, a lo mejor cualquiera puede decir, es bastante más interesante que me cuente algo un tío que ha ganado la Euroliga que este tío de Valladolid, ¿no? Entonces, pero no solamente quedarnos ahí, sino también decir, es importante tu parte técnica. Es importante tu parte física, se personaliza muchísimo el trabajo físico, identificando las áreas de mejora, que entiendan cómo pueden mejorar en 10, 15 días determinados parámetros para que eso sea un estímulo de cara a su siguiente temporada, pero también la parte psicológica. Nosotros dentro del equipo de trabajo incluimos a un mentor, que es alguien que no tiene ni idea de baloncesto, que es precisamente este amigo del que te hablaba, Ujú. Pedro, y a un psicólogo. Y claro, ¿qué pasa? Que todos somos un poco de la misma cofradía, ¿no? De no conformarnos, de querer ir todos en ese pasito más allá. Y entonces ahí empezamos a explorar esa frontera entre la estadística avanzada, el rendimiento deportivo y el perfil psicológico del jugador, ¿no? De la mano de Roberto Paniagua, que él es psicólogo y osteópata en Donosti, él lo ha llamado analítica DPD, analítica de datos psicológicos y deportivos, y lo que tratamos es, vale, lo evidente, ¿no? Cada día medimos mejor cómo el jugador produce en la pista.
puntos, porcentajes, pérdidas, rebotes, eficiencia, impacto, volúmenes, uso de balón, bien. Pero el jugador no es solo su producción, o no es solamente su rendimiento en la cancha. Es que un jugador, y sobre todo cuando estás mirando, sí, por un lado con deseo, pero con otro lado tiene su punto de abismo al profesionalismo, es que un jugador también es cómo gestiona la presión, cómo responde al error, cómo se adapta a un rol, cómo sostiene su concentración, cómo se relaciona con el grupo o con el equipo, cómo compite cuando pierde confianza o cómo canaliza su motivación. Y ahí es donde la psicología y los datos, pensamos, pueden encontrarse. Entonces, la idea es una idea aparentemente sencilla y que tiene su sentido, el de intentar correlacionar lo que el jugador hace en la cancha con determinados aspectos psicológicos, emocionales, motivacionales, sociorelacionales, ¿vale? Y tratar de comprender mejor qué hay detrás del rendimiento. Porque para mí esa es una de las grandes claves o ideas, que es que el rendimiento no nace solamente del talento físico, del talento técnico, ¿no? Nace de cómo una persona es capaz de sostener ese talento en un contexto de presión, de exigencia, de error, de competición, de cambio. Por tanto, cómo incorporar la psicología y unirla o darse de la mano con el análisis de datos, bueno, pues nos pareció una experiencia muy interesante. Y fíjate, te cuento, ¿te parece interesante? Por favor, por favor. Mira, pensamos, todo esto se lo piensa Roberto Paniagua, nos lo va trasladando, lo pulimos un poco con todos en esa necesaria tormenta de ideas, pero al final identificamos tres grandes ámbitos. El primero, el de la ejecución deportiva y psicológica. ¿Qué es eso de la ejecución deportiva y psicológica? Fíjate, que la ejecución tiene mucho que ver en cómo el jugador compite, cómo mantiene la atención. Y la atención no es solamente una cuestión individual, también sobre las instrucciones que recibe o incluso las señales que el propio partido va generando. Cómo responde a las situaciones de estrés, cómo toma decisiones y cómo sostiene todo eso, por ejemplo, también en un ámbito tan definitivo como pueden ser los gestos técnicos bajo presión. Bueno, yo creo que un ejemplo, te voy a tratar de poner un ejemplo para que el ejemplo del tiro. El tiro es un elemento, un fundamento del juego clave, ¿no? Es decir, que todo, y además todo el mundo tiene una opinión sobre el tiro, todo el mundo te va a corregir el tiro, todo el mundo. Y es verdad que la mecánica de tiro tiene toda una serie, ¿no? Tiene todo un proceso biomecánico que si está bien analizado, que si está bien ejecutado, te va a aproximar muy mucho a una buena ejecución, por tanto, a un buen resultado que es la anotación, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar con Randy Naus, que era siendo uno de los grandes expertos del tiro, y bueno, pues fue una experiencia increíble, ¿no? Y entonces, claro, pero te topas con la realidad, porque cuando ese jugador llegas, haces el análisis del jugador de su tiro y dices, ¡buah! Tienes un problema con tu línea de aro, el agarre del balón es mejorable y tu finalización, mira el codo y dices, joder, qué bueno soy. Fíjate qué análisis te acabo de hacer. Y llega el jugador y mejora todo eso. Entonces ya, pero llega el momento de competir y no es capaz de trasladarlo a la competición. Vuelves al entrenamiento, te hace trabajo de volumen de tiro,
te mete volumen de tiro con un 65%, dices, venga, ahora ya sí. Y llega a la competición y otra vez no es capaz de llevarlo. Entonces, eso te hace pensar de decir, ¿cómo puedo yo influir en esto? Necesitamos inevitablemente que alguien entre ahí en la cabeza del jugador. Ahí tenemos algo que no estamos viendo. Hay un techo de cristal. Claro. Y verdaderamente, con la psicología, podemos trabajar. Hablo de psicología en general, pero normalmente, pues, por ejemplo, Robert, o Pani, como le llamamos habitualmente, él se enfoca mucho en las visualizaciones, de las finalizaciones, de conocer, ¿no? Entonces, ahí, increíble, súper interesante. Los aspectos, el segundo gran bloque serían los aspectos socioemocionales, que tienen que ver cómo se relacionan con el entorno, con el grupo, con el entrenador, con el rol que tiene en el equipo, con la frustración, con la confianza, con la gestión del error, con la forma en que se vincula con la competición. Y estos aspectos tienen una conexión muy clara con, por ejemplo, el uso de balón. El uso de balón es cuántas veces o en qué porcentaje un jugador finaliza una acción con balón. Ujú. Claro, cuando tenemos jugadores que vienen de categorías de formación y son estrellas o son los jugadores de referencia de sus equipos, tienen todo el uso de balón que quieren. Pero cuando esos jugadores llegan a entornos, a contextos en los cuales ya se están juntando los mejores talentos de cada uno de los sitios, toda esa gestión necesita que ponerle orden, necesita entender el porqué, necesita sentir que él sigue siendo igual de importante, pero no es fácil. Entonces, claro, cruzar todo esto con datos deportivos, ¿qué nos permite? Ver patrones. Entonces, fíjate las relaciones que ha identificado Pani en todo esto. Él ha identificado relaciones, esto sí que lo tengo aquí en una pequeña chuleta, que es Ujú. entre niveles de motivación y una mayor producción ofensiva, generando tiros libres o capacidad de recibir faltas. Fíjate qué conexión más interesante. También observado conexiones entre la atención y la actitud. ¿Con qué se correlaciona? Con el porcentaje de tiro. Total. O, esta es buenísima, entre la capacidad visuoimaginativa como un indicador global de rendimiento. Entonces, claro, cuando todo esto te pones a planteártelo, te das cuenta que lo importante no es quedarse en la correlación como si fuese una verdad cerrada y única. Es que lo importante es que esa correlación, ¿qué nos va a permitir, mejor dicho, que esa correlación nos lleve a empujar al jugador después, a ayudarle a seguir creciendo? Y ya para terminar, el tercer gran bloque sería la motivación deportiva, ¿no? Y la motivación deportiva que tiene que ver con qué mueve al jugador. Pues su ambición, su rivalidad, su percepción de suficiencia en el entrenamiento, el deseo de mejora, la capacidad que tiene ese jugador para sostener el esfuerzo o incluso la relación con sus objetivos, los que se ha puesto él, los que le han puesto otros. Entonces, claro, porque, mira, un ejemplo también con el que trato de ilustrarte el tema del, de este apartado, ¿no? De la motivación. En jugadores jóvenes, hace poco estaba reunido con un jugador joven con el que trabajamos con la parte de datos, porque ya trabaja con nosotros en el camp, y le digo, tienes un 28% en triples. ¿Qué te parece como porcentaje? Un 28% en triples. Está jugando la Liga 1, ¿no? Y digo, vale. Digo, ¿eres consciente de que tienes uno de los mayores volúmenes de tres entre todos los jugadores de tu posición? Ah, no. Pues sí.
Por tanto, es de los que más tiras. Vale. ¿Sabes, Javi, cuál era el percentil de ese 28% de acierto con respecto a todos los manejadores de la Liga U? Un percentil 64. Por tanto, no era tan malo. Y sin embargo, él te acaba reconociendo que se le pasa por la cabeza no tirar más para no seguir estropeando ese porcentaje. Claro. Pero los datos aquí te dicen, tienes que mantener ese volumen porque un perfil de juego como el tuyo tiene que mantenerlo. Y ese porcentaje, que es un 28%, no es tan malo porque estás en una etapa de tu vida en la que ese 28% es un percentil 64 entre todos los jugadores de tu edad y de tu posición. Con lo cual, sigue igual, lo estás haciendo bien. Y yo me planteo, ¿qué tipo de impacto tiene eso en un jugador joven o en un jugador que tiene como objetivo o metido entre ceja y ceja ser profesional? Creo que es una ayuda enorme. Psicológicamente muchísimo, ya te lo puedo asegurar. Me parece una conexión tremenda. Para no sobrereaccionar al número. La tiranía de los números. Veo ahí el 28 es inevitablemente voy a reaccionar de manera desagradable. Claro, Y porque eso me si yo puede te digo a llevar a ti, un dejar jugador de de un tomar 28, decisiones. claro, tú me dirías, bueno, pues no sé si debería seguir tirando. Mm. Pues no, pues Porque depende hay de... muchos 28, hay muchos 28 en el Claro, mundo. claro. Me ha encantado este ejemplo. Mm. Y no sé, es que podríamos estar hablando durante horas, pero mira, yo como idea un poco ya en esta parte, por tratar de cerrar un poco todo este bloque Sí. del dato y la psicología en esa correlación que hay tratando de intervenir. ¿Qué hacemos con los datos? Porque ya te digo, que sirvan solamente para fichar a un tipo, para... No, es si nosotros detectamos que un jugador tiene una dificultad de concentración, no va a bastar con decirle que tiene un problema de atención. Tenemos que ser capaces de diseñar un trabajo específico para eso. Si vemos que un jugador rinde peor cuando aumenta su responsabilidad, podemos trabajar la gestión de esa presión. ¿Y eso cómo lo vemos? Lo vemos con los datos. Los datos nos lo dicen. Y si sabemos que un jugador evita ciertas situaciones del juego, podemos tratar de crear o de construir escenarios dentro de los entrenamientos que simulen toda esa presión hasta que en un momento dado él lo vea o lo perciba como algo igual. Con lo cual, al final, aplicar esa psicología al rendimiento y a los datos en aspectos mucho más concretos que seguro que tú conoces muchísimo mejor que yo, pues son eso, son esas visualizaciones, es ese mindfulness, son esas rutinas precompetición, prepartido, es esa respiración, esas escenas de Ricky que le vemos con los ojos cerrados y planteándose, es ese entrenamiento atencional, ese trabajo sobre las creencias, de este 28 que has dicho, me ha gustado lo de muchos 28, es esa gestión del error o es esa construcción de la confianza. Pero todo, al final tiene que Operativizar, estar... perdona que te interrumpa, Óscar, pero menciona una cosa en el libro en la que yo hago un hincapié muy bestia, que es operativizar los objetivos. Hablas de lo del ser agresivo. ¿Qué, qué significa ser agresivo en tu contexto, en tu equipo? ¿De qué manera me solicitas, me demandas esa agresividad? ¿En qué situaciones me viene bien ejecutar esa agresividad? ¿De qué tipo de agresividad estamos hablando? ¿Estamos hablando de un primer paso? ¿Estamos hablando de entrar al rebote ofensivo? ¿Estamos hablando de defender en primera línea? Hay muchas maneras de ser agresivo y en psicología hablamos del término operativizar, que es hacer algo pragmático, llevarlo a la tarea, a la acción. ¿A qué ejecuto yo que responda bajo ese prisma de la agresividad? Y ahí podemos entrar en tantísimos conceptos. Pero no podemos hacerlo solos. Ahí está, justo. No podemos hacerlo solos. No es una cuestión de que yo le explico al jugador esa circunstancia, él entiende que tiene que ser agresivo, este era más el caso de Xavier, agresivo jugando al Rillet, pero es que necesito conectarme con el entrenador y decirle al entrenador,
coach, plantea situaciones dentro del juego en las cuales Xavier pueda explotar esta situación, Sí. porque si no las hay, si no tiene el espacio, Mm. entonces va a ser contraproducente Mm. para el jugador, para el equipo, para la gestión para Total. todo. O sea, necesitamos que todo el mundo entienda esas situaciones. Por eso cuando normalmente los jugadores, yo normalmente lo que me suele pasar es, yo participo muchísimo de la construcción de los equipos, me implico mucho, no porque yo quiera, sino porque, bueno, es la manera de trabajar. Obviamente ficha el director deportivo y el entrenador, Claro. pero yo me implico mucho, pero cuando va a empezar la pretemporada, tengo una reunión con los jugadores y les muestro quiénes son ellos, por qué han venido aquí, por qué están en este equipo, qué esperamos de ellos y qué 2 o 3 ideas a lo sumo pueden ayudarles a encajar mejor y a seguirse desarrollando como jugadores. Con lo cual no es Qué una envidia. cuestión de construir muy bien, no, es una Sí. cuestión de conectarlo todo. Me encanta escucharte, Oscar. Me voy con... Ya tenía el papel lleno de ideas previas y ahora casi me salgo de los márgenes completándola con las aportaciones que ha ido haciendo. Si me lo permite, voy a cerrar con una frase que mencionas en tu libro, Claro, por supuesto. porque la conecto mucho. A mí me gusta, he visto muchas similitudes entre tu relación con la información, con las lecturas, con ese enfoque transversal del que hablaba. A mí me gusta, o al final este podcast también me ha servido para conocer a mucha gente de disciplinas muy variadas. Y un día un periodista, Gonzalo Vázquez, que también está muy metido con temas de NBA, en su libro Viaje al centro de la NBA decía que el periodismo era una manera de darle palabra a los ojos. Y hostia, yo dije, ¿y qué es la psicología también? Es una manera de no centrarte solo en lo que te cuenta la persona, sino en cómo te lo cuenta, en su mirada, en su lenguaje corporal. También en el juego, cómo un jugador puede, con ese lenguaje corporal, con esa gestualidad, estar indicándote un sufrimiento, un problema, un malestar. Y en este camino en el que ando metido de traducir muchas de las cosas que leo al apartado psicológico, tú dices prácticamente al final de tu libro que los datos invitan a atreverse, a transitar ese malestar que hablábamos, esa opinión contraria, ese abogado del diablo, ¿no? Te invitan a adquirir otro prisma, otras gafas, y le añades que los datos iluminan los grises. Y eso me ha encantado, ¿no? Decía Ricky Rubio en esa rueda de prensa donde volvía a retomar su práctica deportiva, que había aprendido a ver la vida más en gris, ¿no? No caer tanto en el negro ni en el blanco. Y me ha encantado, ¿no? Esa frase de los datos invitan a atreverse y a iluminar los grises. Me ha encantado escucharte, Óscar. Espero que hayas estado, con que hayas estado la mitad de gusto que he estado yo escuchándote, ya para mí será un éxito. Y te dejo el micrófono más que abierto para que concluyas y cierres este episodio 147 de Psych and Roll, reiterando de nuevo mi agradecimiento, de verdad. Bueno, pues no, yo por supuesto, eh, no puede ser de otra manera. Te agradezco. La charla me ha encantado, se me ha pasado volando A mí también. todo este rato, la verdad será. Pues se me han quedado un montón de cosas por ahí orbitando, pero bueno, si te parece, para mí que, que muchas veces cuando hablamos de datos parece que todo esto tiene que ver solamente con el profesionalismo y con la élite. eh, yo, yo quiero romper una lanza también porque los datos también empiezan a formar parte de lo que tiene que ser el trabajo en edades tempranas y de la formación, ¿no? Igual que todo lo que tiene que ver con estas conexiones de las que hemos venido hablando, ¿no? De la psicología, de la manera de gestionar, de cómo asumir el error como parte del proceso de desarrollo. ¿Ah? Y no solamente que al final en cualquiera de los ámbitos tengamos que acabar entrando en la escena cuando el jugador o la jugadora ya está rota, bloqueada o saturada, ¿no? Eh, Al final tenemos que ser capaces de intentar que- que entendamos que el juego, en este caso, eh, está compuesto de muchísimos vectores, de muchísimas,
de muchísimas formas en las que el jugador o la jugadora tiene capacidad de ir desarrollándose. Me parece una herramienta increíble y bueno, pues cuidar esa salud emocional, ese autoconocimiento, esa puesta en contexto y sobre todo que no nos mate el resultado, que es que yo creo que sobre todo en la formación el resultado es uno de las grandes taras que tenemos como desarrolladores y no es que no se me ocurre nada más triste que un jugador o una jugadora en un momento dado deje de jugar porque, porque ya no le apasiona esto, ¿no? Y yo creo que ahí los datos también tienen tienen una oportunidad de ayudarnos a visualizar todo eso. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.